a tiempo, pues se había enterado que el gobierno de Estados Unidos promovía un golpe de Estado en México para deponer al ineficiente gobierno. Esa noche, el presidente ordenó al ejército aplastar el movimiento y pedir al vecino país de plazo hasta el 2 de octubre para lograrlo. Cuando Regina despertó el 16 de septiembre en su solitaria casa de los Reyes, envió mentalmente un saludo al Popocatépetl. Al instante, percibió la respuesta mental clara y vigorosa del coloso. Se encontraba perfectamente despierto y listo para actuar. Enseguida, envió su saludo telepático al Iztaccíhuatl, pero no recibió respuesta alguna, ni aún volviéndolo a intentar. La mujer dormida hacía honor a su nombre. El ritual no había tenido éxito. Abrumada por su fracaso, Regina cayó desmayada. La noche del miércoles 18 de septiembre, el ejército tomó las instalaciones de Ciudad Universitaria. Negras tinieblas imperaban en los recintos de la más antigua universidad del continente. El 23 de septiembre, un grupo de policías fuertemente armado trató de tomar las unidades del Politécnico sin lograr vencer la resistencia. Al día siguiente fue el turno del ejército. Los de Zacatenco optaron por abandonarlo. En cambio, en Santo Tomás, decidieron ofrecer resistencia, pero la superioridad de los soldados los barrió. Fueron necesarios 2 camiones militares para transportar a los muertos, cuyo número y destino nunca se supo. Acciones similares ocurrieron en todo el país. Ejército y policía tomaban a sangre y fuego todo plantel en huelga, deteniendo a sus dirigentes. La gente ya no los apoyaba, parecían haberse asustado o se habían cansado. El caso es que habían retirado su ayuda. En el fondo existía una razón. El 21 de septiembre habían concluido los 6 meses de haberse realizado la reunión en Teotihuacán. La cárcel de la Luna funcionaba de nuevo, sumiendo en el sueño a los habitantes del país. Todos se interesaron por las próximas Olimpiadas y el gobierno las manipulaba a su favor. La casa que ocupara Regina fue tomada por la policía sin encontrar a nadie, y el testigo fue a avisar de inmediato a la aldea de los Reyes. Un enjambre de abejas descendientes del panal que le regalaron al nacer zumbó alrededor de Regina hasta despertarla, y la abeja reina le entregó una sustancia que provoca el recuerdo de pasadas encarnaciones. Regina se vio como Citlalmina en 1473. Luego, en el cuerpo del emperador Cuauhtémoc, y entendió el último sacrificio de los aztecas al defender Tlatelolco, como un ritual destinado a salvar el alma de México. Llegó a la conclusión de que allí se había roto la armónica dualidad de los opuestos al implantarse un culto a Tlaloc y Huitzilopochtli en un lugar destinado a deidades femeninas. Esto ocasionó un desequilibrio que aletargó por siglos la circulación de energía femenina y explica el profundo sueño de la mujer dormida y por qué solo una mujer podía intentar restaurar el equilibrio. Para ello, debía realizar un sacrificio en Tlatelolco. Lo comunicó a los 4 guardianes y al testigo que le venían a avisar del ataque policíaco al movimiento. El sacrificio debe ser voluntario y consciente, donde 400 víctimas junto con ella se ofrecerán para restaurar el equilibrio. La primera labor fue encontrar la puerta y rutas sagradas femeninas que debían seguir. Esta no podía ser otra que el Tepeyac. Al regresar a la ciudad, les explicó a los miembros de los centros de mexicanidad la necesidad de que las víctimas debían ser capaces de amar a sus verdugos. Los voluntarios debían presentarse a las 7 de la mañana en la basílica y tras orar hasta las 5 de la tarde, recorrer las rutas sagradas de la calzada de Guadalupe o los misterios para limpiarlas. Al final, pedirían acercarse a Regina y ofrecerse como candidatos al sacrificio.
En ese mismo momento se les diría si eran o no aceptados. El altar de sacrificio era testigo del último reducto del movimiento del 68. Los vecinos de Tlatelolco no permitían que ni siquiera la policía entrara. El presidente ordenó al ejército aplastar este foco el 29 de septiembre y Regina aún no completaba las 400 víctimas. Vino entonces en su auxilio el general Lázaro Cárdenas, quien, enterado del plan, se presentó ante el presidente para exigirle suspender la operación. Ante el temor de su influencia, el presidente cedió en su intento de usar el ejército, pero urdió otro plan, que dirigiría el Tenebras en la manifestación del miércoles 2 de octubre. Regina seguía su labor y oraba fervorosamente ante la Virgen, en quien supo reconocer que su imagen sustituyó la de Coatlicue, que en otros tiempos era usada por los aztecas en el mismo sitio para representar la parte femenina de la dualidad protectora. Un día, al salir de la basílica, se acercó un niño descuidado y harapiento que regaló a Regina un juguete de papel. Nadie sabía su nombre, ni él mismo. Regina sentía la cercanía del sacrificio. No se preocupaba por la forma de muerte, pues intuía que el gobierno la encontraría. En la mañana del 2 de octubre, un sueño le indicó que la fecha había llegado. Solo tenía 399 víctimas y les embargaba la tristeza. Fueron primero al bosque a despedirse del sargento, quien les informó que él, junto con otros 100 ahuehuetes, se sacrificarían junto con ella a la hora señalada. De ahí, se dirigieron al Tepeyac a orar por sus verdugos. A las 5 de la tarde, salieron al atrio e iniciaron la marcha hacia Tlatelolco. Regina iba al frente portando la bandera nacional. El incompleto grupo era muy heterogéneo. Había exhalcones, obreros, estudiantes, los mejores seres de todo el país y todos los estratos sociales. Nadie notó que el niño sin nombre lo seguía. Poco después de las 6 de la tarde llegaron a la Plaza de las Tres Culturas, donde unas 10,000 personas terminaban el mitin iniciado a las 5. Se colocaron en torno a un pequeño altar prehispánico situado entre el edificio Chihuahua y el templo católico. Regina y los 4 auténticos mexicanos subieron a él. Desde su helicóptero el Tenebras observó la llegada del grupo y lanzó la resplandeciente luz de bengala que indicaba el inicio de su plan. Luego, él mismo disparó al comandante militar para provocar la reacción del ejército y cumplir su venganza, antes por igual. Justo al ver la luz, Regina escuchó una voz infantil gritándole: «Citlalmina». Era el niño sin nombre en quien reconoció a la reencarnación de Tecpatl, el genial artista azteca, autor de conocidas esculturas, quien venía a completar los 400 mártires. El ritual no sería en vano. Regina ondeó su bandera pronunciando el nombre de la nación, cuando desde el helicóptero una ráfaga de fuego cegaba su vida. Toda la plaza y las víctimas, tanto del ejército como de los agentes del Tenebra, se multiplicaron rápidamente. Tras una hora de infierno, los manifestantes que no habían sido muertos o heridos fueron hechos prisioneros. El testigo quedó rodeado de los cadáveres sangrantes de los mártires, pero inexplicablemente había quedado con vida y sin ser herido. El Tenebras bajó de su helicóptero y se acercó al altar con la intención de rematar a los guerrilleros y patear el rostro de la edecán, de quien juró vengarse y que yacía envuelta en la bandera con los ojos abiertos. Al mirarlos, el Tenebra sintió un torrente de compasión y afecto. Todo su ser sufrió una conmoción y durante largo rato pidió perdón. Al bajar del altar, ya era otra persona. Y con 20 de sus secuaces se retiró inmediatamente. Fue reconocido por los soldados como jefe del grupo de francotiradores que los había atacado provocando la matanza, y cuando el transformado Tenebras aceptó su responsabilidad, fue muerto ahí mismo, junto con 100 de su grupo. El mismo número de ahuehuetes que esa tarde murieron en Chapultepec. El presidente ordenó arrojar los muertos a las aguas del Golfo de México,
exceptuando 30 cadáveres seleccionados al azar que se reconocerían como las únicas víctimas del ataque. Los cadáveres eran llevados en camiones de basura a su destino. Pasada la medianoche, el testigo oyó una voz que decía: estaría bueno apartar ya a los 30 civiles. De pronto sintió que lo levantaban en vilo y lo arrojaban al camión. El último cuerpo que echaron fue el de Regina. El camión se detuvo en la tercera delegación. De un brinco el testigo bajó y explicó a los agentes que había quedado inconsciente al ser arrollado por la multitud, recuperando la conciencia en el camión. También les dio dinero a cambio de quedar libre y de recuperar el cuerpo de su amiga, que no tenía parientes que la reclamaran. Era un día nublado y triste cuando el testigo rentó una carroza fúnebre para llevar el cadáver de Regina a la aldea de los Reyes. Al llegar, los vecinos cavaron una tumba, pero el capitán de unos danzantes concheros que conocieron a Regina convenció al testigo de llevar su cuerpo en secreto a una caverna del Iztaccíhuatl. Durante la noche, se encaminaron por las faldas de la montaña hasta la estrecha puerta del pasadizo que llevaba a la oculta habitación de roca. Depositaron el cuerpo de Regina y lo cubrieron de flores. Al día siguiente, el testigo captó el claro mensaje de ambos volcanes plenamente despiertos. El sacrificio no había sido en vano. Al regresar a la ciudad, un grupo de brigadistas lo reconocieron como del grupo del edecán. Le preguntaron por Tlatelolco y la noche nada sería lo mismo. Al país de las águilas, su reina volverá. La cárcel de la luna precisará romper. Guardianes de otros tiempos a su lado vendrán y Antes la verán avanzar, y el único despierto su ayuda pedirá. los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. A toques del pasado el presente se oirá, mas solo en el silencio su voz se escuchará. Y en caso de sordera, un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará.